Hola amiguitos, el libro del que les voy a hablar hoy es Los mitos que nos dieron traumas de Juan Miguel Zunzunegui. En este libro el autor aborda ciertos temas de la historia de México, ciertos pasajes de la historia de México, y estos pasajes que él aborda son muy importantes porque son en gran medida los pasajes que conforman nuestra identidad como mexicanos, como país, como sociedad, incluso como individuos. Bueno, la forma en la que él aborda estos hechos es una forma interesante, aunque no es novedosa, es algo que ya tiene sus añitos. Cuando yo lo iba leyendo me recordó un poco a Octavio Paz, y bueno, pues efectivamente el autor cita a Octavio Paz, entonces, como les digo, no son ideas muy nuevas. También había un grupo de filósofos que se llamó el grupo de Hiperión, en los que está Leopoldo Sea, por ejemplo, que es un filósofo muy importante de aquí de México. Y bueno, pues sí ha habido muchos intelectuales, muchos filósofos que se han dedicado como a investigar qué es lo que conforma el ser del mexicano, cuál es nuestra identidad como nación, como sociedad, etcétera. Pero son trabajos muy poco conocidos, muchos de ellos muy complejos y poco accesibles. Y por eso me parece importante que haya un libro como este, que tiene un lenguaje accesible, que además es muy corto, se lee en un día. Bueno, yo me lo leí en dos, pero porque un día leí muy poco, entonces, pues como les decía, me parece importante que haya un libro accesible, corto, con un lenguaje claro y algo que es muy importante, aunque el lenguaje no es muy especializado, no es un lenguaje que solo entiendan los historiadores, sino que cualquiera lo puede entender. Eso no le resta profundidad a su análisis, no hace que sus argumentos sean menos sólidos, al contrario, tiene muy buenos argumentos. Bueno, los pasajes que aborda son la conquista de México, bueno, la conquista de Tenochtitlán, porque México no existía como país en 1521, la independencia y la revolución. Hay una historia oficial, hay una historia que nos cuentan en la primaria, en la secundaria, en la prepa, incluso en las universidades, para los que estudian historia o que ven materias de historia de México en la universidad. Nos cuentan una historia que es llamada la historia de bronce, que es con héroes y villanos y tal. Y lo que Zunzunegui dice es, no hay villanos, no hay héroes, hay personas con intereses distintos que entran en conflicto, que... Disculpen la interrupción, así es el amor. ¿En qué me quedé? Sí, pues sí, personas con intereses diferentes, que no son ni héroes ni villanos, aunque tengan virtudes y defectos como todos. Y bueno, creo que ese fue uno de los defectos que encontré en el libro. A veces parece que pone como héroes a los que antes eran los villanos, ¿no? O sea, como que nada más le da la vuelta, cosa que pues no es así necesariamente. Y bueno, otra falla que encontré es que hay como muchas frases que se repiten. Sentía que me estaba regañando y era así como que, oye, espérate, ¿no? Tiene un tono medio regañón, pero está padre. Son defectillos que yo le encontré, pero en sí mi valoración del libro es positiva. Es un libro que me gustó, que disfruté y que recomiendo que lo lean. Es muy importante saber la historia de nuestros países, aunque no sean de México, lean algún libro de historia de su país y lean sobre todo historias distintas, ¿no? Está la historia que nos enseñan en las escuelas y también está la historia de gente como Zunzunegui, está la historia de otros autores como Juan Brom aquí en México. En fin, el chiste es que este libro es muy bueno, muy recomendable. Si quieren aprender otra interpretación de la historia de México, que es muy importante, yo les recomiendo este libro. Y bueno, eso es todo, que estén muy bien. Hasta luego.